Vamos a recibir al predicador de la tarde, nuestro hermano Pacheco, ¿verdad? Viene desde República Dominicana. Amén. De un fuerte aplauso. Déselo fuerte, hermano, Reyes de Reyes y Señor de Señores. Al que vive y reina por los siglos de los siglos. Él es Dios eternamente y para siempre. Que Dios le bendiga, mis hermanos. Que Dios le bendiga de una manera muy especial. Gloria a Dios, estaba gozándome tranquilito ahí en el servicio con ustedes. Aleluya. Qué buena manera para adorar a Dios. Amén. Que Dios bendiga el ministerio de adoración. Que Dios bendiga a los músicos. Que Dios bendiga a todos los que participaron del servicio en este día. Amén. Quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad, por el privilegio que me concede de estar en la casa del Dios Todopoderoso, porque esta es su casa. Cada vez que tenemos la oportunidad de estar en su casa es un gran privilegio, hermano. Es un magno privilegio, gloria a Dios. Es una oportunidad que hay que aprovechar. Gloria a Dios, cuando Dios nos concede la oportunidad de estar en su casa, no importa el lugar que ocupemos en ella, sea para predicar, sea para adorar, sea para orar, no importa, estamos en la casa del Señor. ¿Cuántos creen que eso es verdad, hermano? Aleluya. Así que doy gloria a Dios por esta oportunidad, doy gracias por la pastora Betania, gloria a Dios, por su familia y por los líderes que están trabajando con ella, por la familia Popa que me acompaña en este día, gloria a Dios, por la ministra, gloria a Dios, los hermanos que también vienen de Roca Eterna, que están aquí, que Dios les bendiga grandemente. Recibo un saludo de mi querida esposa, la pastora Laura López de Pacheco. Estamos de visita, mi esposa está ministrando en un evento en Pensilvania y yo me escapé para este lado, me escapé unos cuantos días. Mañana me voy, si Dios quiere, gloria a Dios. Le voy a pedir a mis hermanos que abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 13. Evangelio según Lucas, en el capítulo 13 del Evangelio de Lucas. Gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Búsquelo al pasito y si alguien no lo encuentra, ayúdale. Lucas es el tercer Evangelio, el tercer libro del Nuevo Testamento. Lo puede buscar al pasito. Gracias, Dios. Te damos gloria y te damos gracias. ¿Lo tienen, mis hermanos? Si alguien no lo encuentra, ayúdenlo, los que son un poquito más versados, buscando en la palabra de Dios, ayúdenlo. Y vamos a esperar que todos lo tengan, no tenemos prisa, hermano. Yo vivo muy lejos, yo no voy para mi casa hoy, gloria a Dios. Sí, así que yo no tengo prisa. Lucas capítulo 13, versículo 1 en adelante. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Amén. Dice así la palabra del Dios Todopoderoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, hermano, dándole gloria a Dios. Aleluya. Y los hermanos se preguntarán, ven acá, pero ¿y qué es lo que este hombre nos va a hablar hoy? ¿Es de arrepentimiento y de juicio? Gloria a Dios. No, hermano, gloria a Dios. Te quiero ministrar una palabra sencilla, titulada El poder del arrepentimiento. Gloria a Dios. Dale una que está a tu lado, dile, el arrepentimiento tiene poder. Dígaselo así, gloria a Dios. Aleluya. Sí, dígale, el arrepentimiento tiene poder. Gloria a Dios. Y si usted quiere confrontarle, diga, si no te arrepientes, perecerás. Bendito sea. Pero esa no es la visión, adórele, gloria a Dios, adórele. Levanta tu mano al cielo, gloria a Dios, y dile, gracias, Señor, gracias por el arrepentimiento, gloria a Dios. Y dale un aplauso a Cristo, habla de júbilo, gloria a Dios.
La gente se pone chivo, gloria a Dios, cuando le hablan de arrepentimiento. Chivo en dominicana es mosca, en puertorriqueño. Yo no sé aquí cómo es, gloria a Dios. Bueno, chivo, mosca, bendito sea el Hijo. Pero en honor a la verdad, hermano, la visión y el concepto del arrepentimiento tiene que ver con la iglesia. ¿Usted lo sabía? Sí, gloria a Dios. El arrepentimiento se diseñó para el hombre. Y mientras usted esté en esta tierra, usted necesita arrepentirse. ¿Usted lo sabía? Gloria a Dios. Tenemos que arrepentirnos constantemente porque somos humanos, somos débiles, somos mortales. Y tenemos una naturaleza que hay que quebrantar constantemente. Y cada vez que yo quebranto mi naturaleza es porque Dios me reveló algo de lo que tenía que arrepentirme. Por eso yo puedo definir el arrepentimiento como el primer paso para entrar en la dimensión de lo sobrenatural. Es decir, si una persona no se arrepiente, no puede formar parte de la iglesia. Porque usted forma parte de esta iglesia porque se arrepintió. Asimismo, luego de usted formar parte de la iglesia, el arrepentimiento es lo que te hace crecer. Porque cada vez que Dios te ministra, tú no entraste perfecto. El día que tú aceptaste a Cristo, lo aceptaste precisamente por lo imperfecto que tú eres. Pero en el camino Dios te va a ir revelando cosas que tú no sabes y te irá ministrando a través de su palabra y te irá confrontando. Así que cada vez que Dios te ministra y cada vez que Dios te confronta, ¿cuál debe ser la reacción del confrontado al ser confrontado por el Dios Todopoderoso? Es arrepentimiento. O sea, si Dios te dice esto está mal en ti, usted se arrepiente, y cuando usted se arrepiente crece espiritualmente hablando. Así que cada vez que yo crezco espiritualmente hablando es porque me arrepentí. Adórale, gloria a Dios. Así que en este camino nadie puede fluir en lo sobrenatural si no es a través de este elemento. Y este elemento, el arrepentimiento, fue diseñado por Dios. Y está entre las cosas que Dios diseñó antes de la creación del mundo. Vieron algunos conceptos que Dios diseñó antes de la creación del mundo. Por ejemplo, el Salvador. Jesucristo, hermano, es la manifestación de Dios para salvar al hombre antes de que el hombre pecara. Así que antes del hombre pecar, Dios tenía un Salvador y un medio para que el hombre se acercara a Él. Y el hombre no había pecado. El Salvador es Jesús. Y el medio para acercarse a Dios es el arrepentimiento. Por esto, usted se va a dar cuenta que cuando el hombre pecó en Génesis capítulo 3, el Señor le dice en el versículo 5, pondré enemistad a la serpiente, le está hablando Dios, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o sea, en el pie. Y Dios estaba revelando el proceso. Primero estaba revelando un Salvador, la simiente de la mujer, y estaba revelando un enemigo, la simiente de la serpiente, y estaba revelando una guerra, la guerra entre el bien y el mal, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y estaba revelando un proceso en el cual la simiente de la serpiente sería derrotada, pero la simiente de la mujer sería herida. Esa es la herida de Cristo, el precio que Él pagó por nuestros pecados. Pero entonces el Señor dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, dando a entender que todo aquel que se arrepiente tiene que ser enemigo de la serpiente. Adórale, gloria a Dios. Sí, debe ser el enemigo del pecado. ¿Por qué pecó Eva? Porque estableció una relación con la serpiente. Con el diablo no se habla, al diablo se reprende. Adórale, gloria a Dios. Si el diablo te pregunta algo, dile, ¿qué es lo que tú me tienes que preguntar a mí? Que yo soy un enemigo. ¡Fuera! En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Así que el arrepentimiento te hace ser enemigo del pecado y te hace ser enemigo de todo lo que te aleja de Dios. Este concepto es bastante poderoso, por eso Cristo lo utiliza. En este pasaje que acabamos de mencionar, a Jesús se le presentan dos cuestiones. Le habla, gloria a Dios, de aquellos hombres que Pilato mató, el gobernador de Roma, Pilato, y los mató, y dice que mezcló la sangre de ellos con el sacrificio porque eran religiosos. Y el Señor le dice, pero que ustedes creen que esos hombres que Pilato mató, esos galileos, eran peor que los demás hombres que están vivos. Porque a veces nosotros tendemos a juzgar a una persona por lo que le sucede. Y el hecho de que alguien esté pasando por un proceso no significa que esté mal delante de la presencia de Dios. Y el hecho de que a alguien le suceda algo malo no significa que yo estoy mejor que él. Hay un refrán que dice que si la barba a tu vecino le coge fuego, mete la tuya en agua. Gloria a Dios. Adórale, gloria a Dios. Sí, porque tú no eres mejor que tu vecino. Yo no soy mejor que tú no eres mejor que yo. Así que si a ti te pasó algo malo, a mí también me puede pasar algo malo.
Y era que había un pensamiento entre los judíos. En una ocasión encontraron al que era ciego de nacimiento y los discípulos le preguntan: maestro, ¿quiénes pecaron, este o su padre, para que haya nacido ciego? Diciéndole que era por un pecado que había cometido. Y Jesús le dice: no es que pecó él, ni es que hayan pecado sus padres. Este está pasando por esta situación para que la obra de Dios se manifieste sobre él. Entonces ya está bueno de estar juzgando a la gente diciendo: tú estás así por tus pecados. El que juzga al otro, el Señor le dice: si tú no te arrepientes, te pasará lo mismo también. Adórale, adórale, adórale. Aquí nadie es mejor que nadie. Y esos galileos de lo que estaba hablando esa gente, los judíos, a Jesús, eran la gente que presenta Gamaliel en Hechos capítulo 5, versículo 37. Los seguidores de Judas, que murieron siguiendo a Judas, porque Judas era su Mesías, era un falso Mesías el que ellos estaban siguiendo. Y este hombre Pilato los agarró y los mató a todos, y mezcló su sangre con la sangre del sacrificio. Pero también le presenta a las 18 personas que una torre le cayó encima en Siloé. Fue un accidente lo que sucedió. Entonces la gente decía: la torre le cayó encima porque estaban mal delante del Señor. Como que Dios libre a un hermanito, gloria a Dios, que tenga un accidente y se muera. Diga: algo cometió ese hermano. O que Dios nos libra a cualquiera de nosotros un día predicando, el Señor decida llevarnos al cielo, gloria a Dios. Esa es la pesadilla de muchos predicadores, que el día que Dios se lo vaya a llevar, se lo lleve con el micrófono en la mano, porque dice: la gente va a pensar que Dios me mató en el altar. Y ese es uno de los privilegios más grandes que le puede pasar a un hombre, morir adorando a Dios, gloria a Dios. Pero todo depende de cómo se vean las cosas. Yo soy un refrán que dice que en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira, gloria a Dios. Si el cristal con el que tú estás mirando es oscuro, así verás el mundo. Y si está claro, así verás el mundo, gloria a Dios. Así que eres tú el que tiene el problema de ver el problema, bendito sea Dios, donde no hay problema. Yo en una ocasión había una crisis en un campo de Cotuí, gloria a Dios, un campo de Cotuí. Y la hierba se secó porque había una sequía muy grande. Y las vacas no se querían comer la hierba seca, hermano, gloria a Dios. ¿Sabe lo que hicieron los campesinos? Le pusieron gafas a las vacas para que vieran la hierba verde, gloria a Dios. Y aunque usted no lo crea, yo escuché eso, yo no sé si fue verdad, pero las vacas se comían la hierba, bendito sea el Señor. Estaban mirándola de otro color, bendito sea Cristo. Así que el punto es ese: no es que juzgues a lo que están mal, ni que juzgues a lo que están bien. Un solo juez tenemos, que se llama Dios. Y dice: ¿y tú por qué condenas el criado ajeno? Para su Señor estará de pie o cae, pero estará de pie, porque poderoso es su Señor para hacerle estar de pie. Yo no soy quien para condenar a nadie, ni soy quien para juzgar a nadie. Y por eso establece: ¿por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no te miras bien, no te fijas bien en la viga que tienes atrabancada en tu propio ojo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, gloria a Dios. Y Santiago dice: no os hagáis jueces muchos de vosotros, para que no alcancéis mayor condenación. Y si tu prójimo es sorprendido en falta, los que son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Dice: considerándote a ti mismo, no seas que también seas condenado, gloria a Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Ten cuidado cómo tú miras a los hombres, cómo tú miras a la gente. Hay gente dentro de la iglesia que son hiper santos, mega santos, y se creen superiores a los demás y andan persiguiendo a los hermanos, gloria a Dios. Se dan esos casos, o criticando, o calumniando, o murmurando. Y Dios dice: tú no eres juez de los hermanos, tú no eres quien para calumniar ni criticar a nadie. Cada cual tiene su problema. Si alguien tiene un problema, si tienes que corregirlo para que se sane, corrígelo, pero no lo señales, no lo sentencie, que para su Dios estará de pie, porque poderoso es su Señor para hacerle estar de pie. En el caso del hermano valiente que se paró ahorita y dio su testimonio, yo felicito a ese hombre. Él fue sincero. Gente así no se pierde, hermano. Gente así no se pierde, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tengo un problema. ¿Qué es lo que me está pasando? No puedo orar. Pero entonces dijo: no voy a participar de la cena porque no me siento bien. Y no voy a tomar parte. Le cedió la oportunidad a una hermana: no me siento bien. Y tuvo el coraje de confesarlo, de decirlo. Tal vez alguien se atrevió a señalarlo. Cualquiera que señaló a ese hombre está peor que como él estaba. Gloria a Dios.
que le dijeran, tú no puedes, tú eres el diablo, tú eres esto, no estuviera aquí en la iglesia, gloria a Dios. Pero gracias a Dios, hermano, parece que hay mucha gente de amor y misericordia en esta iglesia. Un aplauso a Cristo por ustedes. Ahí. Pero yo conozco ministerios, hermano, que se lo comen, lo acaban, lo destruyen. Cualquier hermanito, en vez de ayudarle, en vez de fortalecerle, lo destruyen. A esa gente el Señor dice, si tú no te arrepientes, perecerás igual que ellos, gloria a Dios. ¿Por qué entonces Dios diseñó el arrepentimiento? Porque existe el pecado. Y la contraparte del arrepentimiento es el pecado, y la contraparte del pecado es el arrepentimiento. Y es por eso que esta visión hay que comunicársela a la iglesia, porque la iglesia también de tiempo en tiempo tiene que quebrantarse y debe humillarse y debe arrepentirse. Esta palabra arrepentimiento y la palabra pecado tienen diferentes connotaciones en la etimología de la palabra. Por ejemplo, la palabra para arrepentimiento son dos palabras: metanoia, que es la palabra griega, y teshuvah, que es la palabra hebrea. Y metanoia se traduce como cambio de mentalidad, y revela que todo aquel que pasa por un proceso de arrepentimiento está cambiando su mentalidad, su forma de pensar. El arrepentimiento hace que tú madures mentalmente. Por eso cuando una persona se arrepiente, no verá las cosas iguales que antes de arrepentirse. Y esto revela el propósito fundamental de Dios con el hombre, es operar en su mentalidad. Dios no va a cambiar tu cuerpo corpóreo, no va a cambiar tu físico, pero cambiará tu mente a través del arrepentimiento. Es ahí donde el hombre es ceñido de la mentalidad de Cristo. Por eso el arrepentimiento tiene que ver con cambio. Y mientras usted crece, usted cambia. Por eso usted no habla igual. La pastora decía ahorita que tenemos que hablar el lenguaje del reino, gloria a Dios. Y según usted va aprendiendo el lenguaje del reino, es porque su mentalidad va cambiando. Ahora bien, el concepto hebreo de arrepentimiento es teshuvah, que se traduce como volver a la fuente, volver al principio. Revela que el arrepentimiento te hace partícipe de una naturaleza perdida. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, perdieron su naturaleza espiritual. Adán no era el mismo antes de pecar que después de pecar. Cuando Adán pecó, fue destituido de la gracia. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Así que si el pecado te saca de la gloria, el arrepentimiento te vuelve a la gloria. Te hace partícipe de la naturaleza divina. Por esto todo hombre que se arrepiente tiene autoridad para reprender al diablo, para echar fuera demonios, para ministrar a los enfermos, para establecer el orden de Dios. Todo aquel que se arrepiente puede llamar las cosas que no son como si fueran. Todo aquel que se arrepiente puede profetizar, puede ministrar, porque el que se arrepiente se ha ceñido, se ha vestido de santidad, se ha vestido de justicia, es enemigo del pecado, y si siente que ha pecado, se humilla ante la presencia del Dios Todopoderoso. El hombre arrepentido no puede ser señalado por las tinieblas. Si alguien te puede señalar y si alguien te puede decir, tú no puedes hablar, tú esto, tú aquello, tú lo otro, cuando tú te arrepientes le cierran la puerta al diablo. El arrepentimiento hace que le cierres las puertas a las tinieblas y que Satanás no se señoree de ti ni de los que están bajo tu cobertura, porque Satanás opera por legalidad. ¿Qué significa esto? Para Satanás operar en ti, tienes que darle derecho legal de operar. ¿Y cuál es el derecho legal para Satanás operar? Él es el padre de las tinieblas, es el padre de la mentira, él es el padre del pecado, y todo lo que tiene que ver con la maldad le pertenece a él. Pero Dios es el padre de la verdad, y es el padre de la justicia, y es el padre de la santidad. Todo lo que tiene que ver con justicia le pertenece a Dios. Así que si yo estoy en Dios, Satanás no tiene derecho de operar en mí. Pero si yo estando en Dios digo mentira, yo estando en Dios cojo prestado y no pago, yo estando en Dios hago cosas que no debo de hacer, veo pornografía y hago cosas negativas, estoy cediéndole al mal que entre al bien que hay en mí. Si Satanás tiene mal en mi bien, él tiene derecho de entrar por ese mal al cual yo le abrí la puerta. Así que cada vez que yo le fallo, le estoy diciendo, tienes derecho de operar en mi vida, en mi casa, en mis generaciones. Pero cuando yo me humillo delante de Dios y me arrepiento de mis pecados, ese mal por el cual él me puede señalar es cortado, y la justicia de Dios me ciñe por completo, y entonces el diablo no tiene derecho de operar en mi vida ni en mi casa. Adórale, 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 adórale. Entonces él no puede entrar, pero yo
sí, lleno de justicia, puede entrar al territorio del hombre fuerte. Por esto dice, nadie puede entrar al territorio del hombre fuerte y tomar sus bienes si primero no le ata. Yo tengo tanta autoridad, si él no tiene derecho legal en mí, de entrar a su casa, de atarlo, de decirle, devuélveme lo que tú me has robado, devuélveme mis bienes, devuélveme a mi familia, devuélveme a mi territorio. Tengo derecho de reprenderlo, de echarlo fuera, de romper altares. Hay altares que yo los voy a romper en el poder del Espíritu, de establecer el orden de Dios. Adórale, adórale, adórale. Gracias, Espíritu Santo. Esta unción tiene que ver con el arrepentimiento, que contradice el pecado. La palabra para pecado es hamartía. De ahí es que viene una ciencia bíblica que se llama hamartiología. La hamartiología es la ciencia que estudia el pecado. Y se traduce la hamartía como errar al blanco. Es fallar. Es distorsionar lo moral. Lo que es moral, transformarlo. Es negar una naturaleza por otra. Por ejemplo, si yo soy luz y permito oscuridad, estoy fallando, estoy errando, estoy pecando. Al igual que para las tinieblas, entrar a la luz, eso es un pecado, ¿lo sabía? ¿Sabe que hay gente que están dedicados al mal, a la brujería, al espiritismo, a la hechicería? Si ellos un día deciden hacer algo bueno, eso es un pecado para ellos. Sí, gloria a Dios, así mismo como usted lo oye. Y dice, tú pecaste. Ajá, porque yo pequé, le diste ayuda a uno que lo necesitaba. Eso no se hace. Tiene sus leyes, que el Señor lo reprenda. ¿Te entiendes? Ahora, cuando uno de ellos se arrepiente, está renunciando al mal y está entrando al nivel del bien. Así que pecar es fallar, es errar. Pero hay otra palabra que es más poderosa que la palabra hamartiología, y es una palabra hebrea que se llama tiste. ¿Cómo que se llama? Tiste. Y la palabra tiste se traduce como estupidez. Y revela que el que peca es un estúpido. Oiga eso, bendito sea Dios. O sea que todo aquel que peca está cometiendo la estupidez de pecar. ¿Por qué? Porque el que peca está cambiando oro, está cambiando diamantes por basura. Y todo aquel que cambia oro y diamante por basura es un estúpido. Adórale, gloria a Dios. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Es un estúpido. Por ejemplo, los indios allá en Dominicana le daban espejitos los españoles y ellos daban oro. Eran estúpidos. Eso fue una estupidez grande, gloria a Dios. Cuando usted deja de orar por ver muñequitos, ustedes son. Adórale, gloria a Dios. Para los judíos, el que peca es un estúpido. Y ellos dicen que la estupidez es una enfermedad que se cura con arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Gloria a Dios. Y ellos establecen que la genialidad tiene límites. O sea, ser un genio está limitado, pero el estúpido no tiene límites. La estupidez no tiene límites, gloria a Dios, porque es mala, es desagradable, a Dios no le gusta, gloria a Dios. Se cuenta la historia en un antiguo lugar que se llamaba la Misbah de Arizal, gloria a Dios, en la santa ciudad de Safed. Había la Misbah de Arizal. Arizal era un maestro que tenía una pileta que todos los días en la mañana, antes de estudiar la palabra, se bañaba en ella. El problema de esa pileta, la pileta de Arizal, era que tenía agua fría, muy fría. Y era tan fría el agua que había surgido la teoría o el comentario que cualquiera que se bañara en ella en la mañana se arrepentía antes de morirse, gloria a Dios. Sí, el que tenía el valor de entrarse ahí se tenía que arrepentir antes de morirse, era muy valiente, gloria a Dios. Y se cuenta la historia de un padre que llevó a su hijo cuando iba a hacer el bar mitzvah, gloria a Dios. Usted sabe, cuando un niño judío, porque era una pileta judía, se hace hombre a partir de los 13 años, siempre se hace una celebración, se llama bar mitzvah. Cuando llevaron al niño a hacer el bar mitzvah, dice que el papá lo llevó para que se entrara en la pileta esa mañana. Y le dijo, hijo mío, entra a la pileta. Cuando el niño valiente se tiró a la pileta, echó un grito, ¡guay! Imagínense, ¿cómo estaba el agua, hermano? Fría. ¡Guay, papi! Salió de una vez del agua después que se sumergió y el papá tenía una toalla caliente y lo abrazó con la toalla y el niño dijo, esto está mejor. Gloria a Dios. El papá le dijo, te traje para darte una enseñanza, hijo mío.
¿Viste lo que sucedió cuando te entraste al agua? ¿Y viste lo que sucedió cuando te abracé con una toalla? Cada vez que vayas a hacer algo bueno, el guay vendrá primero, gloria a Dios. Oye esto, gloria a Dios. Y luego de que venga el grito por tú hacer algo bueno, entonces lo próximo que vendrá es un Pero cada vez que hagas algo malo, el vendrá primero, pero el guay vendrá después. Adórale. ¿Entendiste? Te lo voy a explicar. Lo que el padre trataba de enseñar a su hijo era que el pecado trae gozo al principio. El pecado trae placer al principio, pero al final traerá dolor y sufrimiento. Pero cuando tú quieras practicar la justicia, cuando tú quieras ser fiel, cuando tú quieras ser santo, cuando tú quieras ser íntegro, cuando tú quieras ser obediente, eso provocará dolor al principio, pero al final traerá satisfacción. Por eso es que muchas personas están huyendo a ser íntegro, porque la integridad se paga. Ser íntegro te hará llorar, ser íntegro te hará sufrir. Los hombres veraces tienen contienda. Pablo dice que el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución, y la persecución no es buena, la persecución no es agradable. En la persecución te van a calumniar, te van a criticar, te van a sentenciar, va a provocar llanto y lágrimas, pero al final de la persecución vendrá el gozo y vendrá la alegría, vendrá la satisfacción por haber sido fiel a la palabra del Dios Todopoderoso, porque es mejor llorar por serle fiel a Dios que reír por ser infiel al Dios Todopoderoso. Porque la Biblia dice, irá andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, pero al final volverán con regocijo. El que predica esta palabra va a tener que llorar. El que dirige la obra del Señor, esa pastora que está ahí, no crea usted que ya le está pasando muy cómoda. Tiene que estar peleando contra el diablo y contra los demonios. Tiene que tener la carga de la iglesia sobre sus hombros, el pensamiento, el deseo de que las cosas marchen bien, y tal vez la rebeldía de algunos de ustedes, porque no todo el mundo en la iglesia es perfecto. En toda la iglesia tiene que haber un rebelde, un chismoso, un pleitoso, un mentiroso. Ojalá que no sea tú, pero siempre lo hay. Y los pastores tienen que luchar con eso. Ellos lloran por eso, pero un día Dios le dirá, bienaventurada, bendita, ven, recibe la corona de vida que tengo para ti, porque me fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Adórale, 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 adórale. ¡Aleluya! Tal vez te moleste un poquito esta palabra, pero no te puede molestar. Tú no eres así. Adórale, adórale. No es contigo el asunto. ¿Por qué te pones guapo? Gloria a Dios. No, la iglesia, usted lo sabe que es así. Pastor, usted lo sabe que es así. Hay uno, o dos, o tres. Pues Jesús tenía una iglesia de 12 y estaba Judas ahí. En 12 miembros había un Judas y un Tomás, un incrédulo, y un acelerado, un Pedro que primero actuaba y después pensaba. Gloria a Dios. Un Simón el celote, un criminal, y era una iglesia de 12, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si que no se sienta mal usted que yo esté diciendo esto, si no es con usted, esté tranquilo, gloria a Dios. Pero pregúntale a la pastora, ella sí sabe, gloria a Dios. Y los diáconos de esta iglesia, ellos sí saben si hay guerra o no hay guerra. Pero entonces esta gente hay que guiarla. Y para guiarlos hay que soportarlos. Y soportarlo, Dios crea cachaza en uno. Porque uno tiene que echar a un lado su orgullo y la humanidad de uno. Que hay gente que no quisiera decir, mira hermano, recoja su cosa y váyase. Pero el Señor dice, eso no se hace. Ese es mi pueblo, esos son mis ovejas. Ellos no son perfectos, tú tampoco eras perfecto. Tienes que soportarlo a ellos como yo te soporté a ti. Y uno tiene que aguantar a la gente y soportar a la gente y amarlo. Y no hipócritamente, tiene que darle un abrazo y decirle te amo. Y si lo hace hipócritamente, te reprende Dios también, adórale. Es de corazón ahí, de corazón. Oh, gloria, gloria, gloria. Tenemos que arrepentirnos, claro que tenemos que arrepentirnos. Si queremos
queremos crecer, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos porque no somos perfectos. Tenemos que arrepentirnos porque a veces maltratamos a nuestros esposos, las mujeres, y a nuestras esposas, los hombres. Tenemos que arrepentirnos porque en algún momento hemos mentido, hemos dicho una media verdad que se convierte en una mentira. Tenemos que arrepentirnos porque muchas veces le hemos sido infiel a Dios con nuestras finanzas y hemos sido orgullosos y hemos sido engañadores y nos hemos engañado a nosotros mismos. Tenemos que arrepentirnos, claro que tenemos que arrepentirnos, porque cuando han dado órdenes en la iglesia, en vez de someterme, yo no me he sometido y he entrado en rebeldía, y Dios me ha pasado por alto todo esto, pero me ha debilitado en la santidad y me ha debilitado en la justicia y ha hecho que la presencia de Dios se aleje de mí. Y Dios dice, claro que tienes que arrepentirte. Arrepiéntete, porque el arrepentimiento te va a reponer, te va a restituir, te va a levantar, te va a fortalecer. Por eso es que el concepto del arrepentimiento trae dolor, pesar. El que se arrepiente de verdad se arrepiente con dolor. Yo no creo mucho en esos arrepentimientos de gente que van a arrepentirse riéndose. Ahí no hay pesar, bendito sea Dios. No, porque ¿cómo que el arrepentimiento va a provocar risa? Gloria a Dios. Bueno, al menos que sea alguien que esté nervioso y que cuando está así, gloria a Dios, se ríe. Pero ahorita la hermana Bella dijo que Dios no es nervioso. Adórale, gloria a Dios. Dios no es nervioso, bendito sea Dios. El arrepentimiento provoca dolor. Deseo de llorar provoca. Cuando usted siente deseo de llorar por una palabra, déjese dirigir por el Espíritu y redondece, tírese de rodillas ahí mismo, gloria a Dios. Una palabra te compungió y te dolió. No seas duro de cerviz. Si te dolió, tírate ahí mismo, Señor. Tengo que pedirte perdón porque tú me has contristado con esta palabra. Y cuando salgas de allí vas a salir en otro nivel, en otra dimensión. Es que el arrepentimiento provoca pesar. También el arrepentimiento trae confesión. Y oiga esto, porque hay gente que no le gusta que le hablen de eso, gloria a Dios. Nosotros, ahora mismo en la iglesia, en el mundo entero, hay un problema que la gente se autodisciplina yo mismo. Y cometen su pecado y se paran ahí delante o duran 3 semanas sin tomar parte. Y no, hermano, usted tiene un sacerdote espiritual que debe orar a Dios por usted. El salmista David decía lo siguiente: mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque se agravó sobre mí tu mano de día y de noche. La mano de Dios se agravó sobre él. Mi verdor se convirtió en sequedades de verano, hasta que mi pecado lo confesé y tú perdonaste la maldad de mis pecados. La gente tiene que aprender a ponerse a cuenta, principalmente aquellos que pretenden levantar un ministerio. Tienen que aprender a ponerse a cuenta, porque cuando usted comete una falta digna de juicio, digna de disciplina dentro de la congregación, porque la disciplina existe, ¿usted lo sabía? La disciplina existe, la amonestación, consejo, pero usted comete una falta allá afuera y el mundo te está mirando y los demonios te están mirando. Tu pastora no sabe que tú cometiste esa falta para orar por ti, y tú supuestamente te autodisciplinas a ti mismo, y un día el diablo va a usar eso para humillarte. Va a decir, no, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres lo otro. Pero cuando tú te pones a cuenta con tu sacerdocio y ora por ti y te reprende si tienes que reprenderte, Satanás no puede señalarte con eso, porque Dios elimina esa cuenta. Dios dice, borrón y cuenta nueva. Adórale, gloria a Dios. Sí, hermano. Y el tercer paso, que incluye el proceso del arrepentimiento, es la determinación de no volver a cometer ese error. Porque no vamos a jugar brinque y sube y baja, gloria a Dios, adelante y para atrás. Usted cometió un error, se arrepintió, dígale, no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. Gloria a Dios. Porque no vamos a estar jugando con el pecado. Con el pecado no se juega. Miren, la Biblia es tan fuerte con el pecado que en el libro de Números, capítulo 5, versículo 12, se presenta un caso extraño. Un caso extraño, porque se presenta un sacrificio por el pecado, pero era un pecado que no se sabía si se había cometido. Présteme atención. Dice que era una mujer que el esposo tenía duda de que si le era fiel. Y como él no sabía si su esposa era fiel, dice que le visitó el espíritu de duda. Dice, si a un hombre le visita el espíritu de duda de su esposa, llévela al sumo sacerdote. Y dice que tenían que presentar un sacrificio por el pecado, pero el sumo sacerdote la iba a confrontar. Tú estás en pecado, tú te falta, tú fuiste adúltera. No. ¿Estás dispuesta a someterte al juicio de la verdad? ¿Sí o no? ¿Y sabe lo que hace el sacerdote?
escribía las maldiciones del libro de la ley, le escribía con tinta. Y al final de las maldiciones ponía el nombre de Dios. Y le decía, si tú estás diciendo mentira, todas estas maldiciones te sucederán. ¿Estás dispuesta? Sí. Tomaba las maldiciones escritas y le echaba en agua corrientes, cosa que la maldición se disolviera en el agua, y tomaba polvo del santuario y le decía a la mujer, bébete eso ahora, gloria a Dios. Oiga eso, léalo, Número capítulo 5, versículo 12. Y la mujer se lo bebía, y dice la Biblia que si había cometido el pecado, los muslos se le caían. Y en aquel tiempo no había cirugía y cosas, hermano, gloria a Dios. Se le caían los muslos y el vientre se le bajaba, gloria a Dios. Adórale, gloria a Dios, adórale. Pero si era inocente, se quedaba entera y fértil, dice la palabra del Señor. ¿Y qué tiene que ver esto con el pecado? El pecado oculto es peligroso, a Dios no le gusta. Eso es lo que te quiero dejar dicho. Dios está dispuesto a quebrantar o a arriesgar la santidad de su nombre, porque se escribió el nombre de Dios y se disolvió en agua. Dios decía, estoy dispuesto a disolver mi nombre en agua para cuidar tu santidad. Si tú estás dispuesto a cuidarla. Pero si tú has mentido, mi nombre te será por juicio. ¡Aleluya! Eso es tan fuerte eso, hermano. Ese juicio que usted lo ve ahí, que se presenta, se traspola al Nuevo Testamento. ¿Usted lo sabía? Se traspola. ¿Y en qué se manifiesta ese mismo juicio? En la cena del Señor. En la misma cena del Señor. Ya no es el nombre del Señor, es la sangre de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice que el que come y bebe de la cena del Señor indignamente, ¿qué significa esto? Con pecados ocultos, es la palabra, hermano. El que participa de la cena del Señor con pecados ocultos, juicio come y bebe para sí. Mire, yo no estoy diciendo eso porque no participan de la cena del Señor. Esta fue la palabra que Dios me dio. Que ahorita yo le dije, Rafaelito, pero caramba, como que yo no quiero predicar esa palabra porque la siento medio rara. La primera vez que voy para esa iglesia, gloria a Dios. Esa pastora cuando viene a ver no me va a querer volver a invitar. Eso fue ahorita. Y el hombre dijo, no, varón, si tú sientes que esa es la palabra, dásela, gloria a Dios. Pues yo estoy dando la palabra como está, bendito sea Dios. Yo no te estoy ofendiendo, ¿verdad que no te estoy ofendiendo? Gloria a Dios. No te estoy ofendiendo, te estoy educando porque Dios tiene planes contigo. Porque tú tienes un ministerio poderoso. Porque Dios depositó una gracia en ti. Porque lo que se derramó por ti en la cruz del Calvario no fue agua, fue sangre. Porque el Señor murió para levantarte a ti sobre todas las naciones. Para ponerte por cabeza, no por cola. Porque Dios no solamente está pensando en ti, sino en tus generaciones. Porque Dios no llama a un hombre, Dios llama a una generación. Pero Dios dice, ¿para qué yo te traje a la iglesia? No fue para que te pierdas, te traje para que sea un instrumento de mi gloria, para que sea sal de la tierra, luz a las naciones, para que sea ejemplo a tu familia, ejemplo a tu casa. Esto que debe resultar para salvación no te puede resultar para condenación. Mentira del diablo, que el Señor lo reprenda, gloria a Dios. Eres luz en esta tierra. Dios salvará a otros a través de ti. Dios levantará tu familia a través de ti. Dios traerá generaciones a través de ti. Es tan poderoso lo que Dios hará contigo que tú llamarás gente que no conociste, dice la Biblia, y ellos vendrán detrás de ti. Y gente que no te conocieron te preguntarán por tu Dios y te dirán, quiero servir al Dios que tú sirves, porque veo que eres diferente, porque veo que eres especial, porque veo un ejemplo en ti que quiero seguir. Eso es lo que Dios quiere contigo. Dios dice que tú eres un real sacerdocio, que tú eres nación santa, que fuiste adquirido para anunciar las virtudes de Cristo, que tú eres la luz de sus ojos, la niña de sus ojos. No va a pelear Dios por ti, no va a luchar Dios por tu justicia, no va a luchar Dios por tu santidad. Entonces hay palabras que Dios te va a decir que tal vez no te gusten, pero no te tiene que gustar. La palabra no te tiene que gustar. Si es verdad, recíbela. Si es mentira, recházala. Pero si es verdad, aunque no te guste, acepta la palabra. Acéptala. Adórale, adórale, adórale. Adórale, adórale. Espíritu Santo. Gloria a Dios. El último punto que tiene que ver con esta visión, porque el arrepentimiento trae pesar.
Y el arrepentimiento trae confesión y trae la firme determinación de que no se vuelve a cometer el pecado. Pero la manifestación de estas tres cosas tiene un nombre, se llama restitución. Así que el arrepentimiento trae restitución. La palabra restituir viene de una palabra hebrea, se llama tikkun, tikkun. Por eso el concepto de tikkun es restaurar las cosas, restituir las cosas. Hay una palabra que es tikkun olam, restauremos el mundo, restituyamos el mundo. Y esta palabra es un poquito incómoda, ¿sabe por qué? Porque todo aquel que se arrepiente tiene que hacer restitución. Eso significa que si usted le cogió prestado a alguien y no le pagó, y 10 años después el Espíritu te trajo a memoria que tú le habías fallado a esa persona, tú debes pedirle perdón a Dios. Pero el Señor dice, también llámale y devuélvele lo que tú le cogiste prestado, mañoso, adórale. ¿Sí? Hay gente que tiene una filosofía. Dice, Señor, perdóname. Yo engañé al hermano con $100. Wow, te pido perdón. ¿Me perdonaste? Ya no le debo nada al hermano. No fue a Dios que te engañaste, por el hermano. Y a ti mismo, gloria a Dios. No, tienes que restituir. A la gente no le gusta eso. Yo me acuerdo, he tenido 2 casos, hermano, que he tenido que bregar restitución y a la gente no le ha gustado. En una ocasión se me acercó un joven en Santo Domingo, un asesino, un joven asesino, hermano, pero estaba arrepentido de toda la gente que había matado y no había pagado a la justicia por ninguno de los que había matado. Y tuvo una reunión conmigo en la iglesia y me dijo, mire, yo he matado a tanta gente que yo no tengo la cuenta de lo que yo he matado. Y lo que decía ese valor. Yo entraba a una discoteca, dice él, entraba a una discoteca y si a alguien le caía mal, esos muchachitos bonitos, que le cayeran mal, él esperaba que se haga un movimiento, un lío, cualquier cosa, y él estaba cerca del muchacho, sacaba el puñal, y se iba. Sin nada, sin conocerlo, nada más porque le caía mal. Al otro día escuchaba, mataron a uno en tal discoteca, y él sabía que él lo había matado. Él se reunió conmigo y me dijo, mire, yo me siento mal por todo lo que yo he hecho, y yo quiero que usted me diga, el Señor me perdona por mis pecados. ¿Puedo servirle a Dios? ¿Usted cree que el Señor me perdona? Yo le dije, sí, Dios te perdona por tus pecados. Claro que Dios te perdona porque Dios te ama. Pero tú tienes una cuenta pendiente. Tú tienes que pedirle perdón a Dios por tu pecado y arrepentirte, pero luego tienes que ir a la policía y decirle al jefe de la policía lo que tú me has dicho a mí. Y ellos te van a meter preso y entonces eres santo, entrarás al reino de los cielos. No lo volví a ver jamás en la vida, hermano. Pero qué bueno es. Qué bueno es que yo voy a acabar con medio mundo y después que esto es qué lindo. No, hay que hacer restitución. ¿Ven? Y eso a mucha gente no le gusta. Mucha gente no le gusta. Ya tú arreglaste tu cuenta con Dios, ahora arréglala con la sociedad. Adórale. Arreglaste tu cuenta con Dios y arreglar con tus padres que nunca le has pedido perdón por todas las maldades que tú le hiciste antes de servirle a Él. O arreglarla con tu esposa que nunca te humillaste delante de ella y le pediste perdón por todo el mal que tú le hiciste. O con tu esposo. Tienes que hacer restitución. Y restituir es reparar al agraviado. Es devolverle al agraviado lo que usted le quitó. Y si no se lo puede devolver, lo mínimo que debe salir de su boca es un perdóneme. Perdóneme, gloria a Dios. Caso de restitución en la Biblia, Lucas capítulo 19. ¿Qué pasó en Lucas capítulo 19? Jesús se encuentra con Zaqueo. Le dice, desciende del árbol que es necesario que hoy more en tu casa. Jesús llega a la casa de Zaqueo. Se sienta en la mesa con Zaqueo. Todo está bien, Jesús no ha dicho nada. Llega a la casa, se sienta, come, pero Jesús no ha dicho nada todavía. De repente se para Zaqueo. En la película dice que buscó un hoyo en la pared y sacó el dinero. Yo no sé si fue así, gloria a Dios, pero así dice en la película. Y dice Zaqueo, la mitad de mis bienes se la daré a los pobres. Sí, está obrando el asunto, gloria a Dios. Y al que le he robado, se lo devolveré cuadruplicado.
Cuando él hizo eso y dijo eso, entonces Jesús se puso de pie y dijo, hoy ha entrado la salvación a esta casa. Jesús no lo dijo hasta que Zaqueo no se arrepintió y hizo restitución por sus pecados. Adórale, adórale. Yo no sé dónde Zaqueo va a conseguir tanto dinero, hermano. Porque si iba a dar la mitad de sus bienes a los pobres y al que le había robado se le iba a devolver cuatruplicado, él le dijo, no sé de dónde que el hombre, porque el tipo había engañado a demasiada gente, hermano. Era un ladrón fino. Pero yo creo que Zaqueo pretendía quedarse sin nada, pero tenía el gozo en la salvación. Ese gozo, hermano. Usted sabe lo que se siente, hermano. Usted sabe lo que se siente. Cuando usted no siente ese gozo, revísese. Por eso yo admiro a ese hombre, hermano. Lo aprendí a admirarlo a usted aquí, gloria a Dios. Admiro a ese hombre. ¿Por qué? Porque esa revisión dijo, yo no me siento bien. Yo no siento esa alegría que yo sentía. Es el gozo de la salvación. Cuando usted no siente eso, usted está en peligro, hermano. Pero hay gente que le importa, están igual. Hay una enfermedad que la gente no siente dolor. ¿Usted lo sabía? Lo pullan, se cae, le da fiebre y no siente dolor. Esa gente está en peligro de morir. Porque el cuerpo no le está advirtiendo cuando algo no está funcionando. Así también es el espíritu en la naturaleza del hombre. El espíritu te hace sentir dolor cuando algo no está bien. El espíritu te reprende. Tú no puedes obviar la reprensión del espíritu. Porque si tú obvias la reprensión del espíritu, él dejará de reprenderte. Y si el espíritu deja de reprenderte, tú eres igual que los que están allá afuera, aunque estés aquí adentro. Y ese es un nivel en el cual no podemos caer. Por eso el arrepentimiento se diseñó para la iglesia. Pero a veces da vergüenza que estamos en el culto ministrando la palabra de Dios y el predicador o la pastora dicen, hermano, todo el que tiene que pasar al altar a humillarse, pase. Y nada más pasa un hermano o dos hermanos. No, porque yo no voy a pasar porque yo no tengo ningún problema. ¿Quién te dijo a ti que tú no tienes problema? Si tú no tuvieras problema, no estuvieras aquí en la tierra ahora mismo. Si tú estás vivo, tienes problema. Claro que tienes problemas. Claro que tienes debilidades. Claro que tienes flaquezas. Claro que tienes defectos. Tú eres perfecto. Tú eres perfecto. Cristo dijo, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Nadie se atrevió a tirar la piedra porque no habían perfectos. No hay pastores perfectos. No hay líderes perfectos. No hay evangelistas perfectos. No hay diáconos perfectos. Todos somos imperfectos. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos flaqueza. A todos Dios nos llama al arrepentimiento. Algunos en el secreto, en lo privado y otros en público, pero a todos nos llama Dios. A todos. No, yo estaba predicando en una iglesia, hice el llamado y pasó la iglesia entera a arrepentirse. Y yo me sentí reprendido y pasé también a arrepentirme. Y después no había quien ore por nadie, porque cuando estoy buscando al pastor de la iglesia también estaba arrepintiéndose. Nadie oró por nadie, gloria a Dios. Toditos nos arrepentimos ese día. Eso es crecimiento, hermano. Eso es crecimiento. Por eso el Señor dice, te digo que no. Si tú no te arrepientes, vas a parecer igual que aquellos que tal vez tú estás criticando. No critiques a nadie. No calumnies a nadie. No le sigas la vida a nadie. Si tienes que ayudar a alguien, ayúdalo. Pero el arrepentimiento se diseñó para todo. Y si Dios te habla, humíllate. Porque hay niveles a los que tú tienes que crecer. Hay niveles a los que tú tienes que conquistar. Dios no te diseñó para que estés sentado en esa silla toda tu vida. Hay gente sentada ahí que son grandes líderes, grandes evangelistas. Y es posible que hasta pastores estén sentados allí. Gloria a Dios, la pastora era la copastora en la otra iglesia con un ministerio poderosísimo, hizo un trabajo extraordinario allá y llegó su tiempo de venir aquí. ¿Quién quita que tú seas el próximo que Dios llame? Pero ¿estás preparado para decirle que sí al Señor? ¿O tú crees que tú en una actitud de arrogancia y de prepotencia Dios te va a enviar al ministerio? ¿Para qué? Para que dañes a otro, para que enfermes a otro. Con una actitud negativa Dios ni siquiera a predicar el evangelio te envía. Porque no tienes capacidad moral para predicar este evangelio. Dios primero dice, arréglate, sánate, límpiate, purifícate. Y entonces en el Espíritu de Dios alcanzarás a otro. Porque tú eres el representante de Dios en esta tierra. Cuando la gente te ve a ti, ve a un hombre de Dios. Y si la gente te ve a ti haciendo algo malo, va a decir, los evangélicos no sirven.
Los ministros son unos mentirosos, nos van a acusar a todos por culpa tuya. Por eso es que la Biblia dice que algunos se paran en la puerta para impedir que otro entres. Pero tú no eres de eso. Tú eres de aquello que buscas a otros para que vengan. Pero el Señor te dice, sánate, arréglate, humíllate, pide perdón y perdona. Y verás que el arrepentimiento es poderoso. Póngase de pie, pueblo de Dios. Póngase de pie, pueblo de Dios. Póngase de pie. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres santo. Gracias por esta hermosa iglesia, Dios. Gracias por la pastora Betania, porque nos dio la oportunidad de estar con esta hermosa congregación. Gracias por mis hermanos. Gracias por mis hermanos. Hermanos, miren, ahora muchos de ustedes van a participar de la cena del Señor. Si el Espíritu te inquieta venir al altar y tirarte de rodillas, ven al altar, ven, que quiero orar por ti, gloria a Dios. Si el Espíritu te inquieta, gloria a Dios, no porque yo te lo estoy diciendo, gloria a Dios, no tomes temor de que no, déjate dirigir por el Espíritu. Si el Espíritu te dice hazlo, ven al altar y humíllate, ven al altar y santifícate. El altar santifica la ofrenda. Los niveles que Dios tiene para ti son más grandes que tú. Lo que Dios tiene reservado para ti es más grande que tú. Siento un rompimiento fuerte en este altar, hermano. Siento una unción de rompimiento en este altar. Hay una administración de sanidad interior en el altar ahora mismo y de quebrantamiento. Dios te bendice, hermano. Dios te va a bendecir de una manera poderosa. Dios te va a bendecir porque tiene planes contigo. Los planes que Dios tiene contigo, el diablo no los va a destruir. Satanás no hará menguar el propósito de Dios para con tu vida. Porque tú eres importante para Dios. Porque tú eres especial para Dios. Porque el Señor te ama. Porque tú eres su especial tesoro. El Señor conoce tus defectos. ¿Tú crees que Él no conoce tus defectos? ¿Tú crees que Él no conoce tus debilidades? ¿Tú crees que Él no conoce tu flaqueza? No obstante, Él nunca dejará de amarte a pesar de tus debilidades. Pero Él dice, déjame fortalecerte en medio de tus debilidades. Déjame fortalecerte en medio de tu dolor. Porque tengo planes contigo. Porque voy a restaurar a gente que están pasando por situaciones en las que tú estás pasando a través de ti. Por eso he permitido guerras. Por eso he permitido ataques contra ti. Porque te estoy entrenando. Y quiero que seas humilde. Quiero que seas sencillo. Quiero que seas íntegro. Quiero que aprendas a negarte a ti mismo. Que aprendas a negarte a ti mismo. Ay, Espíritu de Dios, siento una unción muy fuerte en el altar, hermano. Hay una unción de rompimiento en este altar, hermano. Hay estructuras que están cayendo al piso ahora. Oh Dios, hay actas, veo en mi espíritu, actas de decretos que se habían activado en contra de algunos de ustedes que se están rompiendo ahora mismo. Veo en mi espíritu que Dios está rompiendo actas de decretos firmadas por las tinieblas a consecuencia de tus desobediencias. El Señor dice, esto era lo que yo quería que tú hicieras. Esto es lo que yo quería que tú hicieras, que te humillaras delante de mí. Eres libre, dice el Espíritu de Dios. Eres libre de todo peso. Eres libre de toda carga. Eres libre de toda amargura. Eres libre. Tú solo no, tu casa también, tu finanza también. Dios mío, hay una unción de rompimiento en este altar. Hay una unción muy fuerte de rompimiento. Quebrántate, hermano. Quebrántate. Así mismo en el espíritu, quebrántate. Deja que la justicia de Dios te ciña. Deja que la santidad de Dios te ciña por completo. A lo más alto que yo pueda. Y llamar tu atención. Gracias por tus sacerdotes.
Gracias por estos sacerdotes. Gracias por estos sacerdotes y estos profetas. Hombres y mujeres de Dios. Hombres y mujeres de Dios. En el nombre de Jesús. Padre, que la cena del Señor entre en ellos. Que la cena del Señor les haga bien. Que los que están enfermos se sanen en este día. Que los que están enfermos reciban sanidad en la cena del Señor. Que el pan de Cristo, el cuerpo de Cristo, entre en ellos y se fusione con ellos. En el nombre de Jesús. Y haz un milagro en mí. Y entra en mi casa. Ahora te voy a predicar algo, hermano. Toca al hermano que está a tu lado y bendícelo. Bendice a tu hermano, dile, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia. El Señor ponga en ti paz. El Señor te fortalezca en medio de la prueba. El Señor te dé salud a ti y a tu casa. El Señor ensanche tu territorio. El Señor pelee por ti. Que envíe sus ángeles a pelear por ti. Que todo altar que esté levantado en tu contra se rompa ahora. Que todo espíritu que se revela contra ti se rompa ahora. Bendice a tu hermano. Bendice a tu hermano. Dile, eres un guerrero. Eres una guerrera. Eres un victorioso. Estás en victoria. Estás en victoria. Estás en victoria. Estás en victoria. Si Dios te pone a profetizar, profetiza ahora. Profetiza ahora. Profetiza. Cántaselo, dile, soy pequeño.